La francmasonería o masonería se define a sí misma como una institución discreta, de carácter iniciático, filantrópica, simbólica y también filosófica, fundada en un sentimiento de fraternidad. Su objetivo es la búsqueda de la verdad y también fomentar el desarrollo social y moral del ser humano, además del progreso de la sociedad. Los masones se organizan en estructuras de base, denominadas logias, que a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior, normalmente denominada Gran Logia, Gran Oriente o Gran Priorato. Pues bien, hoy vamos a tratar un tema del que curiosamente, aunque se ha hablado mucho de la impresión, de cómo se conoce y de qué manera se les conoce a nivel general, quizá porque tradicionalmente esa discreción con la que se definen haya sido interpretada y percibida desde fuera como algo misterioso y oculto. Ahora se han cumplido 200 años de la masonería en España y para acercar su pasado y también su presente, hoy en Historia Viva hablaremos con Jesús Soriano Carrillo. Él es científico, doctor en geología y soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España. También está con nosotros Pedro Álvarez Lázaro, catedrático de Historia en la Universidad de Comillas y académico correspondiente de la Real de Historia. Y José María Cayetano Núñez, profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La masonería comienza como gremio de obreros, los masón, los albañiles, que en el siglo XI se dedicaban a la construcción de catedrales, se reunían en organizaciones, en logias, y para entrar en ellas había que realizar una ceremonia iniciática. ¿Cuándo y cómo se produce el salto de una organización gremial a una sociedad filosófica? Los límites del cambio sociológico y mental que experimenta la masonería no están muy definidos, pero aproximadamente en el siglo XVII es cuando sucede un paso de la masonería llamada operativa, dedicada a la construcción normal, a la masonería especulativa o contemporánea, paso que se culminará a comienzos del siglo XVIII. En el siglo XVII se conoce a la masonería como de los masones aceptados porque las logias ya no están compuestas solo por profesionales de la construcción, sino por personas, hoy llamaríamos de profesiones liberales, que van engrosando las logias. Encontramos militares, encontramos abogados, científicos. Por ejemplo, está muy próxima a la Royal Society de Londres, donde bastantes miembros, como el presidente, el director del Museo de Ciencias Naturales de Londres, pertenece a una de esas logias. Es curioso, no obstante, este cambio, porque es un cambio al final de una organización gremial, de gente que se dedicaba a la construcción, aunque supongo que habría diferentes profesiones, a este mundo de las ideas del que ya empezamos a hablar, el filosófico, especulativo, que de alguna manera crea ideas en la sociedad desde hace mucho tiempo. Profesor Núñez. Bueno, el cambio es normal y es lógico, es decir, pensemos que ya no había catedrales que construir en aquel momento, pero sin embargo los gremios gozaban de gran prestigio en el mundo, su forma de organización, y poco a poco habían ido acercándose también nobles, yo creo que casi más nobles que científicos, luego los científicos casi fueron después, pero en primer lugar es no la alta nobleza inglesa, sino, digamos, la media nobleza inglesa se van acercando. Personas reformadoras, personas que saben que se tiene que transformar aquello. Pensemos además una cosa, que Inglaterra en aquel momento está saliendo de unas guerras cruentísimas que han tenido entre el trono contra el Parlamento, es decir, y ha habido unas guerras en las que, a lo que parece, los miembros de los gremios jugaron un papel importante, formando batallones a favor del Parlamento y en contra del rey. Entonces, como de alguna forma, hay una necesidad de regeneración de la sociedad inglesa, es decir, ya no se pueden tener más guerras de religión, por ejemplo, hay que buscar una forma para no tener más guerras de religión. Es decir, entre católicos y protestantes, que luego, bueno, muy disfrazado con el enfrentamiento del trono con el Parlamento. Hay que intentar acabar con eso y hay que regenerar el país. Un tanto similar a lo que en España pasa con las sociedades de amigos del país, que no identifico bajo ningún aspecto con el tema de la masonería. Y el gremio les da una posibilidad de organización donde poder estar entre iguales.
Por ejemplo, no se sientan según yo soy noble, tú eres del tercer estado, sino se sientan todos en el mismo lugar. Y este eso sentimiento de fraternidad. Claro, de ahí surge de tolerancia, de fraternidad. Estamos hablando de Inglaterra, pero de Inglaterra salta a otros países. ¿De qué manera y cuándo? ¿O se producen movimientos simultáneos? Estamos hablando de Inglaterra porque es el país donde más se ha estudiado esa época y donde se produce el salto a la masonería contemporánea, en 1717. Pero naturalmente la naturaleza gremial de la masonería no se limitaba solamente a Inglaterra, estaba también en otros países. Aquí en España tenemos que bucear todavía en los archivos catedrales y en otros lugares para descubrir cómo era nuestra masonería operativa y nuestra masonería de los masones aceptados. Eso está por descubrir. En ese sentido, yo diferiría ligeramente, aunque sustancialmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Cayetano Núñez, de el centrar en el sentido del gremio la cosa. Yo creo que la masonería da un salto sobre los otros gremios precisamente por su dimensión iniciática, su dimensión espiritual heredada de la Edad Media. Las guerras de religión es lo que van a facilitar, como ha señalado Núñez Díaz, que el salto a la masonería actual, porque se constituye dentro de la masonería inglesa un centro de sociabilidad que permita a personas de distintas creencias religiosas, de distintas tendencias políticas, reunirse en un espacio de fraternidad, de diálogo, de comprensión. Hablaremos de esas diferencias, además, entre las personas que formaban parte de la masonería, pero a mí me gustaría preguntarle al señor Soriano, estamos viendo que la masonería tiene una estructura complicada, simplemente en la presentación, pues le he presentado con un título amplio que a muchos de nuestros espectadores supongo que hasta les sorprenderá. Quizá explicar a partir de ahí ese carácter iniciático, ese carácter simbólico y quizá también eso que desde fuera nos ha parecido, como decía en la presentación, algo oculto y misterioso, nos lo puede explicar muchísimo mejor el señor Soriano. Bien, la organización de la masonería parece que es complicada, pero realmente no es tan complicada. La masonería, sobre todo en lo que se refiere al rito escocés antiguo y aceptado, al que yo represento, se divide en 4 grandes grupos, lo que se llama masonería azul, que son los 3 primeros grados de aprendiz, compañero y maestro, que están dirigida y gobernada no por el Supremo Consejo, sino por la gran logia del correspondiente país, y luego están los altos grados filosóficos que van del 4 al 33, que sí esos están regidos ya por los Supremos Consejos. También ahí se dividen en 3 partes, es decir, lo que se llama masonería roja o capitular, que va de los grados 4 al 18, la negra filosófica, que va del 19 al 30, y la blanca administrativa, que es del 31 al 33. Los nombres, pues sí, parece que son curiosos y rimbombantes. Lo que pasa que, como antes ya he dicho un poco el profesor Álvaro, si algo tiene importante la masonería es su componente espiritual. Y muchos de los rituales que nosotros están basados en una serie de episodios bíblicos, y entonces pues tienen que ver con este tipo de nombres, pero realmente no, simplemente la masonería es una escuela de formación de las personas que llegan a ella, por la que se va ascendiendo, entre comillas, por unos pasos debidos, es decir, se va aumentando el conocimiento, tanto simbólico como iniciático, como de valores éticos, y se va llegando a lo que corresponde, pero la organización es bastante sencilla. Pero, señor Soriano, lo que quizás sorprende es que si yo, y digo yo, aunque sé que, por ejemplo, en el rito escocés no se admiten mujeres, si en otros, de eso también podemos hablar a continuación, pero si una persona quiere entrar, quiere ser masón, no parece un camino tan fácil o tan marcado como si quiere ser, pues no sé, hasta religioso o cualquier otra cosa, que parece que sabes dónde te tienes que dirigir. No es exactamente así. Bueno, en el rito escocés no es que no se admitan mujeres, donde no se admiten mujeres es en la masonería regular. Hay otro tipo de masonerías que practican el rito escocés que sí pueden tener mujeres.
En la masonería regular, que es la que representa, en la que está metido el Supremo Consejo de España, que por cierto es el tercero más antiguo del mundo, bueno, pues no se admiten mujeres, bueno, podrían admitirse, pero no se admiten, no hay ninguna razón que impida este tema. Pero el llegar es muy fácil, nosotros estamos aquí, tenemos una página en internet, el que quiera. Yo me acuerdo que cuando la masonería se restauró después de la muerte del general Franco, entonces era más complicado, porque tenías que buscar en una guía de teléfonos a ver si la forma. Hoy día, ¿no?, la persona que quiera acceder a la masonería lo tiene facilísimamente entrar, pues como puede entrar en cualquier otro tipo de sociedad por la que esté interesada. Yo en mi época, un momento de época de mi vida, fui el secretario de la Sociedad Española de Mineralogía, y era más difícil probablemente encontrar cómo entrar en la Sociedad Española de Mineralogía que ingresar en la orden masónica. Sin embargo, quizá lo que sí es difícil es este mundo de las ideas, este mundo de creación de ideas, este componente especulativo y filosófico que tiene la masonería. Bueno, esto no es tan fácil en el común de los mortales, profesor Álvarez. A mí me ha sucedido en mi trabajo de investigación sobre la masonería que lo que al principio me parecía difícil y complicado, al entrar en la realidad te das cuenta que no lo es tanto. El profesor Soriano decía, y daba una idea que yo comparto plenamente, desde una perspectiva distinta, porque yo no soy masón y de momento no pienso serlo, ¿no? No por nada, sino a lo mejor por razones de libertad de investigación, en ese sentido. Pues, como decía él, la masonería es una escuela de formación, pero una escuela de formación con un sistema didáctico muy especial, basado en unos ritos por los que se va ascendiendo de un grado a otro, en unos símbolos, que es un código de lenguaje abierto, pero ¿qué es lo que transmiten? Lo que transmiten esos ritos y esos símbolos son unas lecciones muy concretas de carácter fundamentalmente ético. Cuando uno va explicando y va entendiendo el contenido de esos símbolos, de esos ritos, va perfectamente viendo cuál es el proceso de formación de ese masón. Ese proceso de formación depende de las épocas. En el siglo XVIII, con una problemática social determinada, con unas visiones filosóficas concretas, etcétera, etcétera, encerraban unas lecciones morales determinadas. En el siglo XIX, ese código simbólico, que es abierto, permite enriquecer el contenido de esas lecciones que encierran los símbolos. Naturalmente, en el siglo XIX se ha desarrollado más la conciencia política con mayúscula, no la de partidos políticos, sino la de el ser ciudadano, que todo ser tiene que formar parte de la sociedad y está obligado a transformar esa sociedad. Esos códigos ya, en la masonería española y latina al menos, ya no son solo de formación en general, sino son de formación del ciudadano. Uno de mis libros lo titulo precisamente así, Masonería, Escuela de Formación del Ciudadano. Y como ciudadanos también, las relaciones de la masonería, a mí me gustaría empezar por la religión. Relaciones que, sobre todo con la religión católica, han tenido momentos bastante complicados de separación. Sin embargo, como decíamos al principio, cuando empezaron los primeros gremios, bueno, todo empieza con un ritual, pero también hay una religión detrás. ¿Por qué esa separación? ¿Por qué esa ruptura, si es que la ha habido, profesor Núñez? Vamos a ver, un ciudadano puede ser católico, puede no ser católico, puede ser protestante, puede ser budista, ahora y en el siglo XVIII. Esto es igual. Lo que ocurre, cuando se crean las primeras logias ya diferentes de los antiguos gremios, a partir de ellos, la sociedad inglesa, hay que volver otra vez a la sociedad inglesa porque es el origen, había estado muy duramente castigada por las guerras de religión. Entonces, esto era algo que los masones primeros no querían que volviera a pasar. Es decir, es el principio, meter en ese aspecto el principio de tolerancia, que cada uno tenga la religión que quiera tener. Entonces, ellos cuando crean el primer documento, bueno, no es el primer documento, pero el primer documento que más utilizamos son las Constituciones de Anderson, que curiosamente era un párroco protestante, luterano.
Y entonces es el que hace las constituciones. Y en esa constitución, que no podemos entenderlo como una constitución como es ahora, sino son los límites, los fundamentos de la francmasonería. Entonces ahí se viene a decir que en la orden, en la masonería, no se hablará ni de orden ni de religión. Y se crea la figura del gran arquitecto del universo, que podemos decir que es el equivalente a Dios, pero no al Dios institucionalizado por una religión concreta, sino un concepto del sumo creador. No es un concepto nuevo, es un concepto bastante viejo. Por tanto, esa es la idea de los masones y la religión. Por tanto, digamos que los masones nunca han tenido ningún problema, ni con la religión católica, ni con las protestantes, ni con ninguna. ¿Qué ocurre? En Inglaterra no hay problema. En el mundo latino, en el mundo continental y especialmente en España, sí hay problemas con la Iglesia Católica. Pero yo le voy a decir una cosa, una reflexión, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo. Yo no creo que la Iglesia tuviera nada contra la masonería en aquellos inicios. Lo tenía contra el Estado de Derecho. No olvidemos una cosa, claro, estamos en la época que estamos, no estamos actualmente. En aquella época, la religión católica era la legitimación de la monarquía absoluta, que es lo que está imperando en todo el mundo y se está transformando en Inglaterra, precisamente ese cambio. Entonces, en la medida que la masonería defendía la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la división de poderes y, sobre todo, el principio de la soberanía no real, entonces le estaba quitando la legitimación de la monarquía absoluta que era en aquel momento defendida por el Vaticano, fundamentalmente. Entonces yo creo que las condenas vienen por ahí, no tanto porque en un principio la Iglesia Católica viera nada malo en la masonería, sino lo que veía es en la nueva concepción ilustrada que se estaba montando. ¿Ustedes piensan lo mismo, que no hay ninguna ruptura en ningún momento, aunque se haya podido recomponer después, señor Soriano? Ruptura ha habido porque durante mucho tiempo la Iglesia Católica tenía a los masones excomulgados, ahora mismo no, ahora hace unos años, ahora se vive en pecado grave. O sea que evidentemente es lo que dijo entonces el cardenal Ratzinger. Dice que el católico que sea masón vive en pecado grave. Eso es exactamente lo que dice el documento de Dios. Si no se puede decir que no ha habido ruptura, evidentemente sí la ha habido. Los motivos, pues yo creo que algunos son los que luchas de poder mundano, no de prócer religioso, porque claro, es un poco difícil de entender, porque la masonería fundamentalmente es un movimiento espiritual, que lo primero que hace es decir que existe un ser supremo como principio creador de todas las cosas y además cree en la trascendencia del ser humano. Todas las enseñanzas que se dan en la masonería van siempre por ese camino. Entonces es evidente que ha habido un choque, probablemente, pues como todas las cosas, porque claro, la Iglesia Católica y la masonería está integrada por hombres. Una cosa son las ideas y otra cosa son los hombres. Y si han entrado en conflicto, evidentemente, negarlo sería absurdo. Y sí se ha entrado en conflicto con la Iglesia Católica, con otro tipo de religiones. También yo creo que hay una cosa que es interesante señalar. La espiritualidad que tiene la masonería, que es muy grande, es una espiritualidad iniciática, que es absolutamente diferente de la que tienen las religiones y las teologías, permítanme decirlo entre comillas, que son dispensadores de verdades. Son religiones que dispensan determinada verdad, mientras que la masonería es, desde el punto de vista, absolutamente, para ser masón hay que ser creyente. Lo que pasa es que tiene una universalidad que admite que cualquier persona crea en lo que él quiere. Es una manera de creer distinta, pero el profesor Álvarez quiere apuntar algo. Yo quiero, aunque sea alargarse un poco en el tema, quiero también intervenir, sobre todo para situar el problema en un ámbito un poco más amplio. En mi opinión, el problema que tiene la masonería moderna cuando se institucionaliza, el problema que tiene con respecto a la sociedad y a la religión es el de la modernidad de la masonería. ¿Por qué? Porque crea el principio de tolerancia que permite a personas de distintos credos religiosos estar en el seno de las logias. Para empezar, en Inglaterra aquello era un gran problema, porque los que estaban dominando en 1717 la política inglesa eran precisamente los protestantes. Al dar tolerancia y al permitir un espacio de sociabilidad, que eran las logias, donde católicos, protestantes, musulmanes, etcétera, se podían reunir,
Respecto a los católicos ingleses, era ofrecerles un cobijo porque en la sociedad externa no se podían reunir. Entonces, el problema hay que descentralizarlo también de la Iglesia Católica. La primera bula de excomunión es de 1732, de Clemente XII, y Clemente XII no hace más que seguir la conducta persecutoria de otros países, tanto católicos como protestantes. Antes había sido también prohibida en el cantón de Ginebra, protestante, en países del norte de Europa, protestantes, en Francia, católico, y el Papa no hace seguir en ese sentido más que lo que se había decidido en otros países antes. Vamos a dar un salto rápido porque nos quedan poquísimos minutos, ¿no? Hemos hablado de muchos temas como de masonería y política, pero me gustaría centrarnos también en España, lo que ha pasado en España, un siglo XIX desde luego convulso, pero con la masonería ahí. Hemos hablado de la figura de Franco, la ley de represión a masones y comunistas, creo que debe ser tratada, aunque sea brevemente, porque eso también ha supuesto en España pues una ruptura con la masonería y este desconocimiento del que hablábamos, señor Soriano. Sí, evidentemente la ley de represión del comunismo y la masonería pues, está ahí. Creo que, aunque es verdad que a ningún dictador le gustan los principios de la masonería y todos la han perseguido, Franco fue el aprendiz, que conste, porque las escabechinas que hizo Hitler y que hizo Stalin no tienen nada que ver con Franco. Bueno, es verdad, eso, y sigue pesando en cierto modo como una cierta pesa sobre la sociedad, porque siguen pensando cosas extrañas. Solo hay que irse a lo que se llama ahora Archivo de Memoria Histórica de Salamanca y ver la logia que allí puso Franco, señores con capuchones que parecen del Ku Klux Klan, pero de negro, no van vestidos de blanco, cosas que no está en ningún ritual, que es todo mentira y que todo es así. Evidentemente creo que en el Archivo de Salamanca se hicieron, aplicando esta ley, del orden de 80.000, 85.000 expedientes, y cuando en España no llegaban en aquella época de la República a 4.000 masones, lo que quiere decir que aquello se utilizó con otros métodos políticos. Yo a lo largo de mi vida masónica he dado charlas en algunos sitios y te has encontrado de repente que siempre se acerca alguien con un poco de miedo y te dice, no, mire, es que yo soy nieta o soy hijo de un señor que fue masón al que le fusilaron o al que le quitaron la cátedra, al que le hicieron así. Yo en estos momentos que tanto se está hablando España con el tema de la memoria histórica, yo realmente sí creo que la sociedad española tiene una deuda con la masonería, porque al final la masonería ha hecho mucho por la instrucción de este país y por la modernidad y todo. Solo hay que ver pues, las personas que han integrado la masonería, pues Prin, Argüelles, en fin, una serie de gente bastante importante que hicieron porque llegara la democracia a España. Y sin embargo, todavía somos los únicos a los que se persiguió, se fusiló, a lo que no se nos ha pedido perdón. Yo creo que los masones españoles, por respetar la memoria de nuestros antecesores y por lo que estamos metiendo en la memoria, nos merecemos que las Cortes Generales de este país simplemente digan que la masonería es honorable, como es en el resto de los países. Profesor Álvarez. Yo creo que efectivamente la masonería es un elemento de progreso sustancial. También creo que no se puede, por aclaración didáctica, que no se debe hablar de masonería en singular, sino de masonerías en plural, porque hay distintas organizaciones autónomas que entre sí pueden llevarse bien fraternalmente y tienen relaciones y hacen cosas comunes, pero que en realidad tienen plena autonomía y orientaciones ideológicas distintas. Todas ellas, de una manera u otra, son escuelas de formación. Y en ese sentido sí que han ayudado al progreso del país. ¿Qué pasa con la política? Como la masonería es esencialmente democrática por sus principios de tolerancia y por sus principios de progreso, choca frontalmente con los regímenes dictatoriales, tanto de derechas como de izquierdas, abundo en lo que ha dicho el profesor Soriano. Por eso están prohibidos tanto en la URSS como en China, o por el régimen franquista, por Hitler o por Mussolini. Profesor Núñez. Bueno, realmente en España, con Franco en la Guerra Civil, lo que se produjo es un auténtico genocidio masónico.
Es decir, igual que Hitler lo hizo con los judíos, en su escala, Franco lo hizo con la masonería. Son muchas las declaraciones antes de la ley contra la masonería que hay de la guerra civil de Franco, cuando dice: de la masonería no va a quedar ni una hierba en España, en una carta que le dirige al cardenal primado de España, Isidro Goma. Es decir, lo tenía muy claro. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones que dicen, yo no me creo ninguna. Se dice que si Franco quiso entrar y no le dejaron entrar, eso yo no lo he encontrado probado en ningún sitio y no lo sé, pero sí es verdad que hubo esto. Y que, como se ha dicho antes, yo creo que en la Segunda República había 6.000 masones. Lo que pasa es que no todos a la vez. Seguramente cuando el levantamiento militar había 4.000. Es verdad que muchos de ellos se han puesto muy representativos, personas importantes, sobre todo en el Parlamento. Se acusaba a la Constitución de 1931 de ser de inspiración masónica. No, mire usted, era una Constitución laica. Quizás de un laicismo, no me gusta emplear la palabra, pero de un laicismo un poco radical. Y no me gusta emplear ningún adjetivo con la palabra laico, que simplemente es la separación Iglesia-Estado. Es decir, de alguna forma sí tuvieron una importancia en esto. Pero, de todas formas, la persecución a la masonería en España viene desde muy antiguo, viene desde mucho antes. Que yo recuerde, el primer decreto es con Fernando VI, y se aplicó. Y fíjense, y en las Cortes de Cádiz, en las Cortes Constituyentes de Cádiz, no en la Constitución, evidentemente, ya se hace un decreto de persecución de la masonería latinoamericana. Las sociedades secretas que se decía, pero bueno, que hay que jugar, es decir, que viene de largo. Como vemos, viene de largo, hay muchísimo tema, muchísimas cosas que se nos han quedado en el tintero, pero les agradezco mucho que hayan compartido estos minutos con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ustedes. Gracias a usted.